Si alguna vez han tenido esa cosquillita de crear una página web, una aplicación o simplemente de entender qué es esa magia que hace funcionar la tecnología, bueno, están en el lugar indicado. Hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a traducir las ideas de nuestra cabeza a un lenguaje que una máquina puede entender y ejecutar. Empezamos desde lo más básico, de cero a código. Y es que esa es la pregunta clave, ¿no? Nosotros, como personas, entendemos de contextos, de dobles sentidos, pero una computadora no, para nada. Entonces, ¿cómo pasamos de un «quiero que hagas esto» a una serie de instrucciones pero tan precisas que sean imposibles de malinterpretar? La respuesta, claro, es la programación, y su base es mucho más sencilla de lo que parece. Parece mentira, pero es así. Toda la increíble complejidad del mundo digital, de las aplicaciones de Internet, todo se construye sobre esta idea tan básica. Algo es o no es. Un sí o un no. No hay a lo mejor ni depende. Es verdadero o falso. 1 o 0. Entender esta dualidad es la primera pieza de todo el rompecabezas. Ok, entonces, si las máquinas solo entienden de sí y no, ¿cómo nos comunicamos con ellas? Pues necesitamos aprender su idioma, un lenguaje que no se basa en sentimientos ni en cultura, sino en lógica pura. A ver, claro, una computadora no piensa como nosotros, ¿verdad? Su forma de pensar es en realidad un proceso de evaluar afirmaciones para ver si son ciertas o no. Y a esas afirmaciones que puede verificar, en el mundo de la programación, les damos un nombre especial, proposiciones. Este es nuestro concepto fundamental, el primer ladrillo de nuestra construcción. Una proposición es básicamente cualquier frase que se pueda responder con un simple verdadero o falso. Por ejemplo, está lloviendo ahora mismo es una proposición. O es verdad o es mentira. Pero ¿lloverá mañana? Eso ya no lo es. La computadora necesita certezas. Miren, aquí la diferencia se ve clarísima. El número es mayor que 10 es una proposición. Dependiendo del número, será verdadero o falso. Punto. Pero una pregunta como ¿cuál es tu edad? Pues tiene un montón de respuestas posibles. Y una expresión como x más 5 por sí sola no afirma nada, es solo un cálculo pendiente. Las computadoras trabajan con las afirmaciones cerradas, no con las preguntas abiertas. Muy bien, ya tenemos nuestros ladrillos, las proposiciones. Ahora, ¿cómo los unimos para crear algo más grande? ¿Algo más complejo? Bueno, para eso necesitamos el cemento, y ese cemento son las reglas de la lógica. Pensemos en un ejemplo de la vida real. Para poder manejar un auto legalmente, necesitas cumplir 2 condiciones: ser mayor de 18 años y tener una licencia de conducir. Con una sola no alcanza, necesitas las 2. Esa pequeña palabra, y, es un conector lógico, y es uno de los más importantes que existen. Lo usamos todo el tiempo sin siquiera pensarlo. Y así es como una máquina lo interpreta. Esta tablita, que se llama tabla de verdad, nos muestra que con el operador y, el resultado final solo va a ser verdadero si ambas partes, la A y la B, son verdaderas. Si una de las dos falla o si fallan las dos, el resultado es falso. No hay negociación. La lógica de la máquina es así de estricta. Pero no todo es tan exigente como el y. También está el operador o, que es mucho más flexible. Por ejemplo, para obtener un descuento, quizás necesites un cupón o ser cliente frecuente. Con que cumplas una de las dos ya es suficiente. Y por último tenemos el no, que es el más simple de todos. Simplemente le da la vuelta a las cosas. Si algo es verdadero, el no lo convierte en falso, y viceversa. Bueno, ya con estas reglas lógicas en nuestro poder, podemos empezar a construir de verdad. Los programadores usan estas reglas dentro de un conjunto de estructuras muy básicas. Pensemos en ellas como una caja de herramientas fundamental. Y lo más increíble es que prácticamente cualquier programa, no importa lo complejo que sea, está hecho con una combinación de estas 3 estructuras. Son los planos básicos para organizar todas nuestras órdenes. La primera es la más fácil de entender. Es como una receta de cocina. El programa ejecuta el paso 1, luego el paso 2, después el 3, y así sucesivamente, en orden y sin saltarse nada. Es el flujo natural de las cosas. Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde entra nuestra lógica. Usando una proposición,
el programa puede tomar una decisión. Si la condición es verdadera, se va por un camino. Si es falsa, se va por otro. Es aquí donde el código empieza a pensar por sí mismo. Y por último, tenemos las estructuras repetitivas, o como les decimos comúnmente, los bucles. Imagínense tener que hacer la misma tarea una y otra vez, cientos o miles de veces. Sería agotador. Bueno, un bucle lo hace por nosotros. Repite una tarea hasta que le decimos que pare. Son una herramienta superpoderosa. Muy bien, ya vimos la teoría, proposiciones, operadores lógicos y las estructuras. Ahora, la parte divertida. Vamos a ver cómo estas ideas que parecen tan abstractas cobran vida en un lenguaje de programación real. Miren qué sencillo. Esta pequeña línea de código es una proposición en estado puro. No le estamos diciendo a la máquina que haga nada. Simplemente le estamos presentando una afirmación. 10 es mayor que 5. Y básicamente le preguntamos, ¿esto es cierto o no? Y esta es su respuesta. La computadora analiza esa afirmación, la procesa y la reduce a un único valor posible, verdadero o falso. En este caso, por supuesto, la respuesta es verdadero. Y ojo con este ejemplo que es clave. Si le preguntamos si 10 es mayor que 10, la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque 10 no es estrictamente mayor que 10. Son iguales. La lógica es así, precisa, matemática, sin espacio para la ambigüedad. Ahora, si juntamos todo, un programa muy básico sigue esta secuencia. Primero, le pide información a la persona que lo usa. Segundo, captura ese valor que se ingresó. Tercero, hace alguna operación con él. Y cuarto, muestra el resultado en la pantalla. Es una secuencia de pasos ordenados, donde en el medio podríamos usar la lógica de decisión que vimos para hacer una cosa u otra dependiendo de los datos. Y con esto quiero cerrar, porque es la idea más importante de todas. Lo que vimos hoy, las proposiciones, los operadores lógicos, las 3 estructuras, no es algo exclusivo de un solo lenguaje. Es el esqueleto, es el ADN de Python, de Java, de JavaScript, de casi cualquier lenguaje. Al aprender esto, no se aprende a programar en un lenguaje, se aprende a programar, punto. Y así llegamos al final. Es increíble pensar que con estas herramientas tan simples, con un verdadero o falso, un y, un o y 3 estructuras básicas, se construyan desde las calculadoras más simples hasta los videojuegos más complejos y las redes sociales. Todo se reduce a estos fundamentos. Así que la verdadera pregunta es, ahora que conocen las reglas del juego, ¿qué problemas se les ocurre que podrían resolver?